En fin, el único deseo que tengo sobre esta obra es que al final la visión de Goyo se cumpla, que sus alumnos puedan vencer a Sukuna o a lo que sea que atente contra la paz, y que no se sientan solos con la carga de mantener el equilibrio, como se sintió Goyo. Creo firmemente que Gege quiere al final cumplir el sueño de Goyo. 3 meses después de ese video, Gege nos dio un final donde terminó cumpliendo el sueño de Goyo Satoru. ¿Cómo es que desde ese entonces Diego Directos estaba casi seguro de que Gege cumpliría el sueño de Goyo teniendo en cuenta que supuestamente lo odia y ama a Sukuna? En este video les demostraré por qué Jujutsu Kaisen gira en torno al sueño de Goyo, siendo este el motivo principal de por qué es un protagonista encubierto, específicamente del tipo deuteragonista. ¿Qué es un protagonista encubierto según la literatura? Un protagonista encubierto es un personaje que, aunque no es el protagonista oficial de la historia, tiene un peso narrativo tan fuerte que parece ocupar ese rol. Puede ser quien realmente impulsa la trama, roba la atención del público, o incluso es quien más se desarrolla emocionalmente. Ahora, un deuteragonista con protagonismo es el segundo personaje en importancia después del protagonista. Aunque su función principal es la de apoyar o contrastar al protagonista, en algunas narrativas su desarrollo y relevancia pueden eclipsar al personaje principal, asumiendo un rol casi protagónico. Antes de seguir con toda la argumentación, les hago una pregunta a los que me siguen desde hace tiempo y también para aquellos que me vayan a conocer con este video. ¿Cuántos videos han visto en las redes que traten el tema de que Gege al final cumplió el sueño de Goyo? Vamos, los invito a buscar. No hay, ¿verdad? Y de haberlos serán muy pocos. ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué la mayoría de los videos se centraron netamente en atacar el final en lugar de hablar de cómo Gege cumplió el sueño de Goyo? Puedo entender que la gente comente lo controversial que fue el final, sí, de si les gustó o no, también. Pero que nadie hable del sueño cumplido de Goyo por parte de Gege, eso sí me parece raro. Creo que los motivos pueden ser dos. 1. No entendieron la obra en general. 2. No les conviene comentarlo. O sea, la moda en internet motivada por muchos influencers era tirarle hate a Gege por su supuesto odio a Goyo. No me imagino a esas personas reconociendo que al final Gege le cumplió su sueño a Goyo, al personaje que tanto odia por sus declaraciones. Pero aún más curioso es preguntarse por qué nadie ha hablado de que Jujutsu Kaisen se centra de principio a fin en cumplir el sueño de Goyo. Ok, he mencionado mucho el término el sueño de Goyo, pero ¿cuál era ese sueño? Se menciona al menos 2 veces en la obra. Comenzaremos con el capítulo 220. Goyo dice: educar a aliados fuertes e inteligentes. No quiero que nadie más se vuelva a sentir solo. Desde que nació, Goyo Satoru fue visto como un arma que limitaba el actuar de las fuerzas malignas. Su nacimiento transformó el equilibrio del mundo. Antes de seguir, es necesario entender qué significa la soledad para Goyo, a grandes rasgos al menos, porque este tema es muy extenso. Tal vez le dedique un video. En el capítulo 236, Goyo le dice esto a Geto: los quiero a todos y no me sentí solo, pero creo que en algún lugar había una línea que me diferenciaba del resto, no como persona, sino como ser vivo. Aquí Goyo está diciendo que, como persona, no se sentía solo, tenía amigos, seres queridos y alumnos, pero como un ser todopoderoso en la cima, sí. A Goyo desde niño le pusieron la carga de la responsabilidad absoluta por su condición de elegido. Es importante entender que Goyo no se sintió solo como el más poderoso toda su vida. Él, por un tiempo, pensó que la carga de la responsabilidad absoluta podía ser compartida. Quien le hizo creer ello fue su mejor amigo Geto. Se suponía que ambos eran los más fuertes. Después de los acontecimientos de la saga del recipiente de plasma estelar, Geto se aleja de Goyo por su cambio de ideología. Fue en este preciso momento cuando la soledad marcó para siempre a Goyo. El dolor fue tan grande que deseó que otro no pasase por lo mismo, desarrollando así un sueño,
que nadie más se sintiera solo con esa responsabilidad absoluta, no como personas, sino como seres poderosos. Deseaba que en el futuro los que lucharan por el bien sientan lo que él vivió por un tiempo con Geto, que no estaban solos con la carga máxima. Y es de admirar, porque siendo tan poderoso pudo elegir fácilmente ser egoísta, pero muy por el contrario decidió luchar para que otros no sufran lo que él sufrió por esa soledad. Si analizamos la obra en retrospectiva, nos daremos cuenta de que el sueño y meta de Goyo es el eje central de todo. Después de nacer el sueño, su sueño, para cumplirlo, comienza a reclutar personas que como seres eran pseudo-anomalías, monstruos de alguna manera, y por ello con potencial, que de no ser por el elegido habrían muerto o tendrían una vida posiblemente miserable donde se sentirían solos. Breve repaso de la presencia del sueño de Goyo en todas las etapas de la historia. Nacimiento del sueño. Después del evento del recipiente de plasma estelar y el abandono de Geto, Goyo desarrolla su sueño y meta de no permitir que otros se sientan solos con la responsabilidad absoluta. Antes del inicio de todo y construyendo el sueño, Goyo desde muy temprano intenta cumplir su sueño y meta adoptando a Megumi y reclutando más adelante a Yuta. Ambos tenían el potencial de ser los más poderosos en algún punto de sus vidas. Importante tener en cuenta que Megumi y Yuta no son cualquier tipo de hechiceros. En el caso de Megumi, al tener las 10 sombras, era un arma poderosísima en potencia. Y Yuta era un peligro para la sociedad por rica, además de tener un potencial increíble también. Inicio y solidificación del sueño. Yuji es introducido como el recipiente de Sukuna, una amenaza para el mundo, pero Goyo lo protege de los altos mandos y entrena. Lo mismo hace con Maki, Hakari y el resto de sus alumnos. El elegido buscaba talento para cumplir su sueño. Goyo estaba tan determinado en cumplir su objetivo que incluso se oponía a sus superiores, hasta los amenazaba. Para él su sueño era hasta cierto punto lo más importante. El final, el cumplimiento del sueño y su continuación. En el último capítulo, varios hechiceros poderosos, educados en su mayoría por Goyo, entre ellos Megumi, Yuji, Yuta, Maki, Hakari, etc., cargan con la responsabilidad absoluta de manera compartida, cumpliéndose así el sueño de Goyo. Incluso el título del último capítulo es La continuación del sueño. El sueño es el de Goyo, chicos. La continuación del sueño de Goyo. Como ven, toda la historia se trata de Goyo cumpliendo su sueño. Ok, Diego, ya entendí que toda la obra se centra en cumplir el sueño de Goyo, pero él solo menciona su sueño en el capítulo 220. ¿No hay otro momento donde hable de ese supuesto sueño? Sí, sí lo hay, y es en el último capítulo, el 271. Goyo le dice a Yuji: «Sabes, tengo un sueño, y quiero que tú y los demás lo carguen si es que yo muero. Si muero en la batalla contra Sukuna, ustedes deberán hacerse cargo de todo sin mí». ¿Cuál creen que era ese sueño? ¿Vencer a Sukuna? ¡Claro que no! Se refiere a su sueño de educar a hechiceros fuertes e inteligentes, para que no se vuelvan a sentir solos como él. Satoru Goyo quería que Yuji y los demás, tras su muerte, continuaran su legado y entrenaran a las siguientes generaciones. En el último capítulo pasa algo muy lindo y emotivo. Yuji, con la ayuda de Nobara y Megumi, atrapan a un hechicero novato, y después de que éste reconociera sus errores, Itadori le dice: «Reconoces que obraste mal, y eso es un buen primer paso. Reflexiona, discúlpate con la chica, hazte más fuerte, y luego ven a la escuela de hechicería con nosotros. Como un maestro una vez me dijo, espero grandes cosas de ti».
Hermano, solo con leer que Yuji se acuerda de su maestro e intenta seguir con su legado y sueño me pone la piel de gallina. Más adelante, en el último capítulo, vemos a los jóvenes hechiceros que educó Goyo poderosos, juntos y felices. Ellos no se sienten solos, ellos no tienen toda la carga que tuvo su maestro. Todo eso fue gracias a Goyo Satoru. Y aunque Goyo perdió la batalla contra Sukuna, el elegido ganó de otra manera. Ganó en todo lo demás. Cumplió su sueño. Ganó la guerra entre el bien y el mal. Cuando Yuji le pregunta por qué dijo que le ganaría a Sukuna, Goyo le responde que tenía confianza en todos ellos, en que todos ellos ganarían. Goyo estaba seguro de que sus alumnos le ganarían a Sukuna desde el principio. Incluso después de morir en el limbo, confiaba en que Megumi sería salvado. Es por todo esto que me cuestiono de si Yuji es el personaje principal, ya que el eje central y matriz de la trama es el sueño de Goyo. Les pregunto, ¿qué otro aspecto de la historia es más importante o tiene más relevancia que el sueño de Goyo? En mi opinión, no lo hay. Algunos dirán el plan milenario de Kenjaku, pero el problema es que no se concretó a diferencia del sueño de Goyo. No quiero entrar en el debate de si Gege odia o no a Goyo, pero les pregunto y quiero que sean honestos consigo mismos. ¿Creen que un autor que odie a su propia creación le daría esta relevancia que le dio Gege a Goyo? Siempre sostendré que si muchos de nosotros tenemos como personaje favorito a Goyo, no es por más ni menos que el mismo Gege. Es él quien hizo tan completo a Goyo, tan carismático, poderoso, atractivo, millonario y lo más importante, relevante en la misma historia. El personaje más importante. Conclusión. Así que, al analizar Jujutsu Kaisen en su totalidad, queda claro que el verdadero eje de la historia no es la guerra entre hechiceros y maldiciones, ni siquiera la batalla final contra Sukuna. Todo gira en torno a un solo concepto, el sueño de Goyo Satoru. Desde el momento en que perdió a Geto, su camino estuvo marcado por un único propósito: forjar una nueva generación de hechiceros que no sufrieran la misma soledad que él. Goyo no solo entrenó a los más prometedores, sino que desafió un sistema corrupto, protegió a quienes la sociedad habría desechado, y en el último acto confió su sueño a sus alumnos. Aunque cayó en la batalla, su victoria trascendió la muerte. El último capítulo no es un final cualquiera, es la prueba de que su sueño se hizo realidad. Mientras el legado de Goyo perdure en sus alumnos, mientras la responsabilidad absoluta es compartida por todos, su deseo sigue vivo. En cada hechicero que lucha con convicción, en cada nuevo estudiante que pisa la academia, Goyo Satoru sigue existiendo. Así que sí, Jujutsu Kaisen es, en el fondo, la historia de cómo Goyo Satoru cumplió su sueño.